por la fecha del trabajo práctico número 2 que hay que resolver. Arrancamos con los 18 que somos. Yo voy aceptando si me pide permiso alguien más para entrar. Lo primero que les quiero decir es que la semana que viene hay clases. Es fecha de examen y ustedes saben que cuando hay fecha de examen tenemos que suspender porque coincide el examen, pero no se ha anotado nadie para rendir filosofía antigua. Por lo tanto, no hay alumnos y el lunes que viene tenemos clases a las 10 de la mañana como siempre. ¿Está claro? Bien. Esa era lo primero que les quería decir. Lo segundo que les quería decir, y que quede grabado, ya que no hay demasiado, es infinitamente más la gente que cursa la materia que la que asiste a las clases sincrónicas. Hola, Patricio. Hola, Cecilia. Hola, querido. Es que son obligatorios los trabajos prácticos. No consiguen la condición de regularidad con el parcial solamente. Me dicen los compañeros de las clases de trabajos prácticos que hay gente que no hace los trabajos prácticos, pues esa gente quedará libre, porque son obligatorios, no son optativos los dos trabajos prácticos. Bien, dicho esto, entonces arrancamos con lo nuestro. En el encuentro anterior habíamos visto el Platón político, el Platón ético, el Platón... Tengo una pregunta. ¿Sí? No están grabando, no se ve el cosito que dice grabar. Tomás, ¿estás grabando? Sí, sí, está Ahora grabando, sí, bueno, Tomás. Sí, gracias. querido. Gracias a vos, Tomás, y a vos, Miguel. Entonces, decíamos que habíamos estado revisando el Platón político, el Platón ético, el Platón pedagogo y el Platón metafísico. Habíamos elegido para el tratamiento de Platón seguir las mismas pautas que tiene el libro que ustedes tienen colgado en los materiales, que es el libro de Conrado Eggersland, El Sol, la Línea y la Caverna, que habla, como estoy haciendo yo, de un Platón ético-político, un Platón metafísico, que es uno de los capítulos que tienen obligatorios. Bien, estuvimos analizando eso, derivando las palabras de las propias palabras griegas, y estuvimos viendo la Carta Séptima, un texto emblemático político de Platón, donde vimos la triple estructuración de la carta, el diagnóstico de la situación, el diagnóstico de resquebrajamiento de la polis, de ruptura de la polis, de disolución de la polis. Lo vimos desde la perspectiva de una metáfora médica para pensar los males que aquejan a la ciudad. Esos males los vinculamos. Una polis corrupta, ¿verdad? Sí, esos males los vinculamos
a su vez con el contexto histórico de Platón. Entonces aludimos precisamente a la polémica entre Platón y los sofistas, entre Sócrates y los sofistas, y Platón a partir del legado socrático, que sé que es una de las preguntas que aparecen en el trabajo práctico para los que eligen el bloque Sócrates. Vimos también que aparecía como mal de la ciudad la referencia sofística en la medida en que la ciudad se veía arrastrada por toda clase de corrientes. Vimos también lo que significó para Platón en el 399 a.C. la muerte y condena de Sócrates, que la habrán refrescado este año en los prácticos, y si no, todo el mundo la vio en Introducción a la Filosofía. Vimos en segundo lugar el segundo tópico de esa arquitectura de la Carta Séptima, el papel de la filosofía a partir de la extraordinaria reforma que pide Platón para sanar la ciudad. Y entonces vimos en qué sentido era la filosofía el saber del cual dependía el obtener una visión total y perfecta de lo que es justo, porque la enfermedad de la ciudad era precisamente la injusticia. Entonces, la filosofía era aquel saber a partir del cual la ciudad encontraría su rumbo. Y finalmente, el tercer tópico de la Carta Séptima era la figura del filósofo gobernante, que era, siguiendo la metáfora médica, trabajar sobre la formación del iatrós, la formación del médico, de aquel que conoce el fármaco para curar la ciudad, siempre a partir de esa metáfora médica que propusimos. Hoy vamos a entrar con esta perspectiva del primer teórico que dimos sobre Platón. Vamos a entrar en el texto introductorio a las alegorías. Lo tienen bajo este título en Conrado Eggersland, en El Sol, la Línea y la Caverna, precisamente como texto introductorio a las alegorías. Yo voy a dar probablemente el lunes que viene o este lunes, si tengo tiempo, la alegoría del sol y la alegoría de la caverna. Veo que ustedes tienen en su trabajo práctico número 2 preguntas sobre la alegoría de la línea, con lo cual van a tener una visión total de lo que constituyen las alegorías. Y en el día de hoy voy a dar una cosa novedosa que no creo que se haya dado en los prácticos, o sí, no sé, pero a mí me interesa darlo, que es la visión o la recepción del siglo V y del siglo IV, la recepción de cuestiones platónicas y de cuestiones aristotélicas en Foucault, un pensador del siglo XX que muere en 1984, pero cuya producción intelectual sigue vigente, por lo tanto podemos considerarlo
como un pensamiento contemporáneo, y entonces voy a explicar algunos aspectos de la historia de la sexualidad donde retorna precisamente a la constitución de un sujeto, de un tipo particular de sujeto, que es el que Platón, por otra parte, está buscando para gobernar la polis. Digamos, entonces, vamos a empezar de este proyecto que anuncio. Vamos a empezar por las palabras de Sócrates en la República, cuando frente a su interlocutor aluden precisamente a las características que debe tener el gobernante de la ciudad. Entonces, vamos a ver allí que hay dos niveles, dos registros en lo que constituye la formación del gobernante. Por una parte, voy a empezar a utilizar el chat como un pizarrón, como siempre. Por un lado, podemos pensar en el concepto de asquesis, vamos a escribir todo con mayúscula. Vamos a pensar entonces en el concepto de asquesis y, en segundo lugar, vamos a dejar planteado el concepto o la dimensión de ta matémata. Debemos entender por asquesis una palabra derivada del verbo asqueo y que significa ejercitación, que significa adiestramiento, que significa práctica. Por lo tanto, una cierta dimensión que podríamos decir que roza un aspecto ético del ciudadano. La palabra, el verbo asqueo, el campo lexical del verbo asqueo, significa precisamente ejercitarse, adiestrarse, practicar. Es una palabra que viene del campo militar, por lo tanto tiene que ver fundamentalmente con la idea de la educación y del entrenamiento también en las competencias. Mientras que el concepto de ta matémata tiene que ver con una dimensión intelectual en Platón, y ya me voy a referir dentro de un rato a ello, tiene que ver con el concepto de estudios superiores. Entonces, podríamos decir que en este texto introductorio a las alegorías, Platón está marcando dos horizontes dentro de los cuales debemos concebir al gobernante. Un horizonte que tiene que ver con lo ético a partir del trabajo del sujeto sobre sí mismo, en el marco de eso que alguna vez hemos apuntado como la constitución del sujeto ético-político, estético, ético-político, estético, y por otro lado, una dimensión intelectual que tiene que ver con aquello que el gobernante debe conocer para poder gobernar la polis.
en torno al primer concepto, al concepto de asquesis, Platón es contundente y le dice sostiene en República que hay que controlar a aquellos que aspiren al gobierno de la polis en los trabajos, los peligros y los placeres. Fundamentalmente para ver la disposición al trabajo a partir de la reforma extraordinaria que había que sostener, los peligros para ver fundamentalmente las características, la naturaleza del gobernante y que no resulte una persona desmesurada en relación al peligro, que no resulte ni un cobarde ni un temerario que pueda llevar a la ciudad a la ruina definitiva, y finalmente a los placeres. Es en este punto donde yo voy a introducir algunos aspectos de la recepción contemporánea de la cultura del siglo IV y también del quinto y del cuarto en materia de placeres. Voy entonces a referirme dentro del marco de un texto que es la historia de la sexualidad, un texto articulado de Foucault, articulado en 3 volúmenes, acaba de salir el 4º volumen, y yo me voy a referir con ustedes al 2º volumen, El uso de los placeres, que es precisamente el volumen que Foucault le dedica a este retorno a los griegos clásicos. Allí van a aparecer 3 dimensiones, 3 topoi, podríamos llamarlo de esa manera, 3 territorios donde se puede examinar las características que debe tener el gobernante. Entonces habla de una dietética, habla de una económica, a veces pongo acentos, a veces no, discúlpenme, es para ahorrar tiempo, habla de una erótica y finalmente un 4º momento que habla del verdadero amor, y en ese apartado del verdadero amor, directamente Foucault, que pongo su nombre para que sepan definitivamente cómo se escribe y lo escriban bien, si necesitan escribirlo. Foucault dialoga con el banquete de Platón. Digamos entonces que hay 4 territorios que constituyen 4 campos de prueba, 4 horizontes donde se puede testear la naturaleza del gobernante, porque es en esos 4 campos donde se da la constitución de sí mismo, la constitución de sí a partir del trabajo del sujeto sobre el sujeto mismo. Y entonces, en esta línea, recordamos 2 conceptos que yo alguna vez di
en oportunidad de otros análisis, entonces, a partir del concepto de epimeleia geautú y de epistrofe geautú, y ahora vamos con tranquilidad a unir todos estos conceptos, quédense tranquilos. Vale decir, a partir de esta constitución de uno mismo como sujeto ético, lo cual implica un cuidado sobre uno mismo, una atención sobre uno mismo, un tomarse a cargo, que es precisamente el concepto de epimeleia geautú, para el cual vamos a dar como traducción cuidado de uno mismo en el sentido de la atención sobre uno mismo. Por lo tanto, lo que Platón está proponiendo es precisamente un gobierno de uno mismo en el sentido del cuidado, de la atención que debe prestarse. El segundo concepto que puse, epistrofe, tiene que ver con el retorno hacia uno mismo y el giro, la vuelta sobre uno mismo, me salió mal, tiene que decir retorno en el pizarrón. Bien, con todas estas ideas apareciendo en el chat, voy a pasar a explicarlas, pero siempre bajo el horizonte de estar resolviendo la cuestión del administrador de la polis, porque cada uno de estos territorios a los que me estoy refiriendo tiene que ver con una forma de administración de uno mismo en el marco de lo que Foucault denomina una genealogía del sujeto del deseo. ¿Por qué una genealogía del sujeto del deseo? Momentito que no sé por qué no lo escribí. Una genealogía del sujeto del deseo. A ver, estoy con problemas. Anunció que se termina una genealogía, ahora sí, del sujeto del deseo. Bien, vamos entonces a ver que lo que analiza Foucault en relación a Platón en textos a lo largo de toda su obra, muy especialmente en torno al Filebo, que es un texto vinculado a los deseos y mucho en relación a República, es la relación que el sujeto guarda con una tríada funcional, que es la relación entre los deseos, los actos y los placeres. Eso, en este contexto en el que nos estamos moviendo, representa una unidad estructural, una unidad funcional de carácter natural. Por lo tanto, no hay en esto una visión pecaminosa
del deseo, de los actos o de los placeres, sino que hay una consideración ética de esta unidad funcional. En primer lugar, analiza entonces el modo de comportamiento frente a esta unidad funcional a nivel de la dietética, y esto es a nivel del propio cuerpo, de las relaciones que implican al sujeto y a su cuerpo para tensionar en última instancia la relación entre la salud y la enfermedad y ver en qué medida el sujeto, a partir del uso de sus placeres, logra un estado de equilibrio que no lo lleve al estado de enfermedad. Fundamentalmente hay una consideración en torno a la comida, a la bebida, que retoma por otra parte Aristóteles en la Ética Nicomaquea, para encontrar el justo medio de lo que representa la unidad funcional. Hay una preocupación en torno a aquellos deseos que producen una forma de placer en contacto con ciertas partes del cuerpo, como la boca, la garganta y los genitales. De allí que se habla del placer de los platillos, de la bebida y de las relaciones sexuales. El tema, entonces, tiene que ver con el gobierno de uno mismo, con la tensión entre la hibris y la sofrosine, que es otra tensión que ustedes conocen entre la mesura y la desmesura en lo que respecta al uso de los placeres, fundamentalmente porque a partir de esa atención que uno mismo se presta, surge el hombre temperante o el hombre intemperante, y sabemos entre esta tensión quién será el que deba gobernar la polis. ¿Hay algún problema, podríamos pensar en estos términos a nivel de la dietética? ¿Hay algún problema en que yo sienta hambre, sienta deseos de comer? No, porque está inscrito en la naturaleza precisamente la dimensión del deseo, como tampoco hay dificultad alguna en los actos que llevan a la satisfacción del deseo, y tampoco hay dificultad o una mirada pecaminosa sobre el infinito placer que le puede causar al sujeto saciar el hambre, vale decir, reparar la falta que implica el deseo. El problema está en romper la medida de la necesidad, en romper el punto de la satisfacción y comerme 25 sándwiches que me llevarían probablemente a un estado de enfermedad. Por lo tanto, lo que importa en el uso de los placeres que estoy comentando es cómo me dejo arrastrar por los placeres, con qué fuerza los placeres pueden
arrastrarme, por lo cual el fondo último de esta preocupación tiene que ver con la racionalidad y la irracionalidad del sujeto, y tiene que ver con la libertad y la esclavitud del sujeto. Ahora vamos a ver más adelante cuánto tiene que ver el alma, para lo cual vamos a retomar el Fedón de Platón. Cuánto tiene que ver el alma en esta racionalidad y en esta libertad. El problema no es la naturaleza del deseo o del placer, sino con qué fuerza me dejo arrastrar por los placeres, porque al ser arrastrado pierdo mi libertad, soy esclavo, quedo esclavo de mis placeres, y un esclavo que tiene, por lo tanto, una actitud pasiva frente al placer, no puede ser el sujeto activo que gobierne la polis. A nivel de la dietética, que es la que he comentado hasta este momento, entonces se trata, para cerrar, de la relación del hombre con su propio cuerpo a nivel de la comida, de la bebida, de los ejercicios, y un apartado fantástico en torno a las relaciones sexuales en términos de lo que Foucault denomina esquema eyaculador, sobre todo tendiente a la procreación, para que no haya un gasto que es una forma de la muerte, porque el semen es una sustancia muy valiosa para los griegos, por lo tanto hay que aplicarlo en una empresa que valga la pena, y esa empresa es la procreación de los hijos. Bien, tenemos menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar. Cecilia, Sí, fíjate que en relación a lo que acabas de decir del semen, ¿no? sí, Vamos a decir de la eyaculación. sí. Los franceses, del siglo XX, XXI, no, y XIX también, le dicen la petite mort. Claro, la pequeña muerte. Esto Sí, está sí. presente acá. ¿Está ahí? Exactamente, Ah, sí, a vos. muerte y gasto. Sí, Perfecto. perfecto.